Jorge, ya tengo lista la lista de reproducción para hoy. Tengo Claridad, tengo Súbete a mi moto y algunas canciones de Ricky Martin. Pero esas son de Menudo. Ajá. ¿Lo ibas a buscar de Magneto? Otro capítulo en línea. Exactamente. Ya es de los últimos, esperemos. Ay, sí. Sí, pues digo, creo que tenemos como... hemos estado en pláticas con otras personas porque creo que no está mal el recurso de hacer pláticas o podcasts a distancia, pero pues obviamente ese es como un recurso en caso de no. Sin embargo, algo que estábamos platicando Jorge y yo fuera de cámara era que también estamos buscando acercarnos a personas que no podemos acercarnos físicamente y escribir esos mensajitos y decirles podemos tener una videollamada. Y al parecer hemos tenido respuestas positivas, pero sí queremos como que a lo mucho sea como 2 en persona, uno ya a distancia y así, ¿no? ¿Cómo es? Pues ojalá, ya vamos viendo cómo se desarrolla la cosa. Pero sí, o sea, esperamos que si vamos a ser nosotros, ya sea puede ser presencial, y si no, pues mira, es que pues vaya, la pandemia llegó tarde aquí, pues, o sea. Sí. ¿Cómo estás, Jorge Granados? Carlos Peña, pues aquí andamos, pues con algo de chamba. Sí. Ahí apurándonos, pero pues ahí andamos. Sacando, ¿no? Sí, también acá por este lado también estamos como arriba, abajo, para todos lados. Pero bien. No, como decía el capítulo anterior, Jorge, en los capítulos anteriores, de hecho, la verdad es que una vez más se quedaron como 20,000 cosas en el tintero. Sí hubo como muchas dudas, pero al mismo tiempo creo que hubo comentarios. Esos capítulos con Bruno y de la inteligencia artificial estuvieron padres, pero también reconozco que sí nos fuimos como algo cortos, vaya. Y a pesar de que dijimos juntando los 2 capítulos de más de 1 hora. Sí, aunque bueno, yo no... Pues bueno, hay que seguir con ese tema después. A ver qué sale. Claro, sí. Dejarlo porque sí, como tú comentas, quedaron muchas cosas en el tintero. Sí, y aparte fue como un enfoque diferente, ¿no? Pero pues, sí. Sí. Bueno, primero que nada, voy a hacer un poco de remontar a algunos capítulos atrás, hablamos de la gravedad. Sí. Y en ese capítulo Jorge menciona que es una de las fuerzas básicas. No, eso es como de fútbol. Fundamentales. Perdón, pero sí. En pocas, mira, dejemos de términos simples. Una fuerza es todo aquello que puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Ok? Todo aquello que puede provocar que se mueva algo. ¿Ok? O si se está moviendo, que frene. Que cambie su aceleración, podremos decirlo. ¿Ok? Esa es una. Y la otra, pues, hay muchas cosas que pueden hacer que algo se mueva. Pero si lo reducimos a sus causas más mínimas, solamente hay 4. Que de mayor escala a menor escala tenemos la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Son las únicas 4 cosas. Todo lo demás son combinaciones de estas o efectos de estas. O fantasmas. Carigo. O sea, ¿verdad? Pues es que si dejamos toda la explicación natural, llegamos a explicaciones supernaturales. O fantasmas. Cuando eliminas, como decía Sherlock Holmes, cuando eliminas todo lo razonable, todo lo razonar, cuando eliminas lo imposible, te queda lo poco probable. Cuando eliminas todo lo posible, lo que queda debe ser la respuesta. Así que si quedan fantasmas, pues fantasmas. Ya. Ok, entonces ya tenemos un capítulo de gravedad. Creo que podríamos hacer como nuestra propia saga de las fuerzas fundamentales. Podremos también, incluso el capítulo de la luz, también está relacionado con ello. Bueno, pues como se habrán dado cuenta, en el capítulo de hoy queremos abordar un poco el magnetismo y un poco de más general el electromagnetismo. Que no se puede hablar de uno sin hablar del otro. Perfecto. Van de la mano. Y la verdad es que es algo bastante interesante porque, pues es el coco de muchos estudiantes, tanto de nivel profesional, porque ya las matemáticas para entender los campos, pues ya son bastante más complejas, digamos. Ocupas una preparación mucho más profunda. Fíjate, lo básico de las matemáticas, pues es conocer hasta un poco de trigonometría,
y un poco de álgebra y hasta ahí. Y pues para los campos, para entender el concepto de campo y poderlo aplicar, si ocupas un poco más de esto. Ok. Sí, pero es algo bastante padre, o sea, imaginarte un campo en 3 dimensiones y imaginártelo, pues eso, lo que lo platicamos en algún momento con la analogía de la ola, del agua, de algo de algo dentro del agua, o sea, con eso se cumple completamente la analogía mental, pero de que pues ahora hay que darle forma. Sí, ahora, ¿qué es? Ajá, ya vemos que es una fuerza, ya vemos las fuerzas. ¿Qué es el magnetismo? Ok, ¿quieres que nos enfoquemos puramente en el magnetismo, sin entrar en la electricidad? Ah, no sé, es que sí, físicamente. Es que bueno, es interesante porque pues todos entendemos más o menos qué es la electricidad. O sea, a final de cuentas, incluso la diferencia de cargas, etcétera, pues se puede entender. Y bueno, también hasta cierto grado es intuitivo, pues entender que el magnetismo y la electricidad están relacionados. Ok. Pero pues por ejemplo, ¿por qué algunos cuerpos, por qué algunos materiales son conductores eléctricos pero no son magnéticos? O viceversa. Y la respuesta de esto, como siempre, pues nos la trae la mecánica cuántica. Ah, pensé que ibas a decir, como siempre, la tiene Isaac Newton. No, fíjate que es de las cosas que no estudió Newton. Fíjate que ya hablando un poco de esto, en los experimentos, bueno, sobre el magnetismo en particular, se le deben a John Christian Ørsted, si no mal recuerdo, en particular del magnetismo. O sea, a Ørsted y un poco mucho Michael Faraday. Tesla investigó un poco pero bueno, derivado de los trabajos de Faraday también. Tesla, el chido, ¿no? Tesla, la computadorita, esa no. Tesla malo. Tesla malo. Ya los vamos a tener aquí de vecinos aquí en México, pero bueno. Hace poco un amigo me mandó un audio riéndose diciéndome, el Tomás se hizo bueno. Y es grande, sí, es un gran chiste. Entonces, pero dices que entonces, por lo que digo, hablando desde un perfil más genérico, yo me atrevería a decir que Tesla lo que hizo fue como aplicación, ¿no? Incluso. Sí, efectivamente, fue el Tony Stark de los 1800. O al revés. Ándale, o Tony Stark es el Tesla de la universo Marvel. No, pero bueno, lo que quería llegar es que el verdadero así gran científico de esto es Maxwell. Ok. James Clerk Maxwell. Él tomó varios experimentos de varios científicos y los agrupó en una serie de ecuaciones. En su momento, él publicó 6. Utilizando cálculo vectorial, las redujo a 4. Y utilizando otras cuestiones, como la notación inicial de Einstein, por ejemplo, se pueden reducir a 2. Ok. Pero en general, las ecuaciones de Maxwell son de las ecuaciones pues, más famosas de la física, son de las más importantes, o sea, vaya, es porque aparte, algo muy interesante que fíjate, es un buen punto para una buena introducción, porque en la última ecuación, en la última de las 4 ecuaciones en forma vectorial, él para que tuviera sentido, Faraday había propuesto que el campo era estático, ¿okay? Que la electricidad, que los campos eléctricos eran estáticos. Maxwell, por otro lado, propuso que eran dinámicos, que se movían, ¿okay? Es decir, que un campo podía moverse y podía traspasarse a través del espacio. Fue desarrollando esta propiedad que llegó a la conclusión que la luz era una onda electromagnética. Si tú agarras las ecuaciones, las manipulas, les das ciertos valores, tú puedes calcular la velocidad de propagación de la onda y pues resulta que la velocidad de propagación de la onda de la luz, la velocidad de propagación del campo electromagnético es igual a la velocidad de la luz. Así que por lo tanto, pues están relacionados. Solo, no sé, voy a hacer una pausa rápida nada más. No sé si me lo perdí, pero creo que todavía no dices que es magnetismo, güey. Es que es complejo, mira. A ver, eso es una pausa. Ajá, mira, el electromagnetismo es algo relacionado al campo eléctrico. Ok, mira. Tenemos esta pluma. Ok. Ok.
y yo le hago circular una corriente eléctrica de acá para acá. ¿Ok? Ajá. ¿Cuál es mi mano? Esta es mi mano derecha. ¿Ok? Ok. Es que esto se conoce como la regla de la mano derecha. Significa, el campo eléctrico es un vector perpendicular al campo eléctrico. El campo magnético, sí, el campo magnético es eléctrico. Significa que si el campo eléctrico va para acá, el campo electromagnético es este de acá. ¿Perpendicular? Es perpendicular, efectivamente. ¿Qué dije? ¿Paralelo? No, solo no dijiste. Es que luego tiendo a confundirlo. Ajá, como la mano. Pero bueno, o sea, si este campo se mueve para acá, el campo, sigue siendo el campo magnético, pues se va a enroscar y se va a mover hacia acá de forma de campo. Ah, ok. Se va a provocar, y por ejemplo, si yo me muevo para acá, se está moviendo hacia acá. Pero se está enroscando, dices. Ah, exactamente. Y caso contrario, si yo hago pasar un campo magnético alrededor de un conductor, este campo magnético va a provocar movimiento de electrones. Por eso, por ejemplo, no sé si has visto tú las bobinas. Las bobinas Que que tiene tienen como un campo. huevo. Exactamente. Tiene mucho Generan, enroscado, por eso decirlo. sí, una espiraje. Ahí es. El número de espiras se le llama. Pues esas espiras son las que provocan la fuerza electromotriz, el movimiento por la electricidad en los motores. ¿Ok? Así que, pues, digamos que es un efecto de la electricidad. ¿Ok? Un efecto del movimiento de campos eléctricos. ¿De acuerdo? Que bueno, que también lo podemos decir como, pues, el movimiento de los campos magnéticos producido por la perturbación del campo eléctrico. ¿Ok? Ok. Uh-huh. Ahora bien, pues pues la electricidad a final de cuentas se produce por cargas eléctricas en movimiento. O sea, a final de cuentas, la electricidad, pues nos imaginamos a un río de electrones circulando a través de pues un cable, ¿no? Pero pues la pregunta es, ¿por qué hay materiales que son magnéticos y materiales que no son magnéticos? Ándale, ya empezaste con lo chido. Ajá, y esa es una pregunta bastante interesante que yo hasta que empecé a estudiar un poco de mecánica cuántica, que pues, di con la respuesta, o sea, en una plática, en una clase yo me quedé, órale, con cara por eso. Bueno, resulta que los electrones tienen 4 cantidades, o sea, si tú quieres caracterizar un electrón, si quieres saber si quieres tener un electrón en especial, por ejemplo, y quieres saber qué lo hace distinto a los demás, pues ocupas características de este electrón, ¿ok? Lo que voy a hablar ahorita, todo esto va a ser con metáfora, ¿ok? Porque pues cuando hablamos de cosas cuánticas, pues la mente no nos alcanza, a mí menos, que pues yo también soy un amateur completamente, o sea, Ok. me faltan palabras y me faltan matemáticas para describirlo. Pero bueno, imaginemos que el electrón es una esferita volando alrededor del núcleo. Roja, perdón, pero sí, según yo roja. Azul. ¿Cómo te crees? Sí. El núcleo del protón es rojo, el electrón es azul. Bueno, estos números tienen que ver con su energía, ¿ok? Porque su energía es proporcional a cómo se mueve y cómo es su posible ubicación fuera en el átomo, ¿ok? Bueno, el número cuántico principal, que es el que decía que es n, ese me indica qué tan alejado está del núcleo. Luego tenemos el número cuántico azimutal, que bueno, que si tenemos, imaginemos otra vez la metáfora de que está girando. Ya tenemos un número que nos indica, por así decirlo, el radio, ¿ok? Ahora bien, el número azimutal es qué tanta curvatura tiene qué tanta inclinación, perdón, tiene con el radio. O sea, imaginemos que puede estar girando así y tengo otro que gira así. Eso te iba a preguntar, o sea, que no están girando constantemente como... Carlos, los electrones no tienen forma. Ah, claro. Los electrones, si quisiéramos, es un punto, o sea, es que es complicado. Sí, yo la verdad, así como me los imagino, ya después de que estudié un poco, y la verdad es que yo creo que no es una metáfora tampoco muy adecuada. Yo sí me imagino como un solo electrón, como un líquido moviéndose alrededor, y todo ese líquido es un electrón, ¿ok? Ajá. O sea, solo uno.
Se puso muy real de pronto esta plática. Y bueno, en este caso, ahí es que bueno, no sé si has visto, luego que tengas chance, por ejemplo, busca imágenes de orbitales. Ok. Orbitales, porque bueno, justamente lo que le da forma al orbital es el número cuántico de momento angular o azimutal, el número cuántico L. ¿Ok? Ahora, el número cuántico, el que sigue, se le llama, es el número cuántico ML, que bueno, aquí tiene nombre trampa, tiene nombre tramposo, porque no es mucho con eso, se llama número cuántico magnético. ¿Ok? Está un poquito relacionado, pero el que sí está un poco más relacionado, pues es el que sigue, que es el de spin. ¿Ok? Ahora bien, este subnivel de subnivel cuántico, de cuántico magnético, perdón, está relacionado con lo que se conoce con la degeneración en el espacio. Se escucha muy feo, pero bueno, por las mismas, digamos, por la misma energía que tiene un electrón, ya no forma un círculo perfecto alrededor de un átomo, alrededor de un núcleo. ¿Ok? Ya tiene otras formas. Insisto, busca imágenes de orbitales, ¿no? De orbitales electrónicos y te va a quedar un poco más claro. Pero imagínate, por ejemplo, yo puedo tener un electrón alrededor de un núcleo, que son tres globos amarrados por el nudo. Sí. ¿Okay? Donde el nudo está el núcleo. ¿Ok? Y esa es la forma, o sea, primero tengo dos globos, así, como un 8, y esa es la forma del orbital, ¿ok? Es igual tres globos y esa es la forma del orbital, ¿de acuerdo? Ya no es una esfera, ya es algo que parece como una elipse o algo que ya no es parecido. ¿Okay? ¿Sí me doy a entender? Sí. Ahora, estoy usando mucho la palabra orbital. La palabra orbital justamente tiene que ver con esto. La palabra orbital significa que la región del espacio donde es más probable encontrar un electrón. ¿Ok? Ok. Por la mecánica cuántica, técnicamente, la probabilidad de la ubicación de un electrón nunca es 100 y nunca es 0. Técnicamente, mis átomos, sus electrones podrían estar en Plutón ahorita. Ok. Técnicamente, o sea, no hay nada. Obviamente, pues bueno, ya esta es una cuestión de probabilidad en el que, pues en realidad están el 99.99999 de sus orbitales. Pero técnicamente podrían estar allá ahorita. Y podría regresar otra vez, sin problema. Ajá, en cada momento del tiempo. Y el último número cuántico es el número cuántico de spin. Ajá. Que o spin, el spin es puedes imaginártelo como el sentido de giro. ¿Okay? Porque los electrones están girando alrededor de un núcleo, pero también, entre comillas, giran dentro de sus órbitas. Ahora bien, todo esto es entre comillas porque los electrones son puntos, ¿ok? Son puntos y un punto no gira. O sea, es una cuestión geométrica. Cuando digo un punto, es un cuerpo geométrico de una dimensión, ¿ok? Para girar se ocupan tres. Sí. De hecho, un punto es una de una dimensión. Ajá. Hace poco estaba viendo, creo que el análisis así como de los objetos voladores que han estado como circulando mucho. Y un tipo hablaba de pruebas que habían mandado fotos infrarrojas. Y que las fotos infrarrojas son horribles. O sea, son difíciles de entender, no significan nada. Y es una mancha, y de pronto ves una mancha con forma a lo mejor icónica o algo así. Y te las pone así en el video y te dice, ¿qué es esto? ¿Tú qué crees que sea esto, no? Y es como un cono o algo así. Pues ¿qué crees? Es como un avión comercial. Porque no tiene nada de sentido. Hay un capítulo de Los Simpsons dedicado completamente a eso. Vaya. Cuando Homero se pone cuando es lo de las jaleas. Entonces, bueno, a lo que voy con esto justamente es como, ok, entonces todo esto no es que sea inventado, no voy a decir que es inventado, pero es como de lo figurativo. Ajá, es una metáfora para entenderlo un poco mejor. Ok. Porque sí, o sea, no es así, o sea, pero bueno, así podemos imaginar, ¿ok? Eso es
lo que en un sistema clásico, en un sistema en 3 dimensiones que pudiéramos ver, es lo que significaría. ¿Ok? Ahora bien, el spin solo puede tener 2 valores, que es análogo a algo girando. Ajá. Ok, el spin es un medio y menos un medio. Pero dejemos por un lado el un medio y dejemos en más y en menos. ¿Ok? Para fines prácticos es que va hacia arriba o que va hacia abajo, que el giro es hacia arriba o el giro es hacia abajo. ¿Qué rotación, no? Al final de cuentas. Exactamente, imaginémoslo así. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora bien, hay algo que se llama la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli. Ok. El principio de exclusión de Pauli dice que 2 electrones no pueden estar en el mismo orbital con los mismos números cuánticos. O sea, no puede haber 2 electrones iguales en un mismo orbital. En esto se basa un poco lo del entrelazamiento cuántico, por ejemplo. Y justamente el spin es la propiedad más, pues es la última que se puede afectar con esto. ¿Okay? Todas las demás son del movimiento del propio electrón y el spin, por así decirlo, es intrínseco a cada electrón. ¿Okay? Ahora bien, pues bueno, tenemos el principio de exclusión de Pauli y por otro lado tenemos la regla de Hund, que la regla de Hund es como se van acomodando los electrones en los orbitales, ¿de acuerdo? Si te acuerdas un poco de tus clases de química, pues llegamos al diagrama de Moller, que es como ese árbol de Navidad donde está el electrón bajando del nivel S, N, S, ¿ok? Sí. Pues bueno, al final de cuentas, regresamos al primer punto de este tema, ¿ok? Hablábamos de que cualquier campo, cualquier perturbación del campo eléctrico en movimiento genera un campo magnético. ¿Ok? Bueno, pues por la regla de Hund y por el principio de exclusión de Pauli, puedo, en teoría, para que un orbital cuántico se complete, un nivel de electrones se complete, tengo que tener todos los electrones de ese nivel, además de uno con spin arriba y otro con spin abajo, y luego nos vamos al siguiente nivel, y así, sí, un spin arriba y otro spin abajo. ¿Ok? Bueno, si uno gira para acá y otro gira para el otro lado, siguen siendo cosas eléctricas en movimiento, pues como son giros en sentidos contrarios, los campos eléctricos se anulan. ¿Ok? Okay. Ajá. Pero, pues resulta que hay ciertos elementos en los que también, pues la regla de Hund no se aplica tanto, porque resulta que pues imaginemos que yo tengo un nivel puros spines arriba. Acuérdate que pues por la regla de Hund primero se completan los spines arriba y luego los spines abajo. Pues bueno, en algunos elementos primero se completan los niveles de arriba y en vez de completarse abajo se completa otro nivel. De arriba. Ajá. Ok. Así que tengo muchos electrones con puros spines arriba. Ok. Ajá. Todos movimientos en un solo sentido. Ah, ok, ya veo dónde vas con esto. Exactamente. Esos elementos que tienen exceso de electrones con spines arriba, por decirlo de algún modo, se les conoce como ferromagnéticos. Ferromagnéticos. Ajá. Como el hierro. El hierro es intrínsecamente magnético. ¿Sí? O sea, no es que en automático es magnético. No, por su misma configuración electrónica lo vuelve magnético. Como el hierro, como el níquel. A ver, por aquí tenía otros tantos. El regular, los que yo más recuerdo, el níquel, el hierro, el neodimio y otras tierras raras. ¿Qué significa eso? Porque eso no significa en automático que se convierten en imanes. Sí. ¿Sí? ¿Tal cual? Sí. Wow. Tal cual, mira. Son objetos físicos que tienen un campo magnético intenso y natural. ¿Ok? Si yo tengo un campo magnético más fuerte que esos, se van a alinear con ese campo magnético. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un objeto en forma de aguja y lo acerco un cuerpo magnético, un cuerpo con un campo magnético más grande como nuestra Tierra, pues se va a alinear con el campo magnético de la Tierra. Si trajéramos ahorita también el cobalto también es muy magnético. Lo que más recuerdo es el neodimio por los imanes de los discos duros.
Pero el hierro, el cobalto, el níquel, etcétera, son muy magnéticos. Bien, además del ferromagnetismo, hay otros dos fenómenos que son el paramagnetismo y el diamagnetismo. Ok. O sea que hay diamantes que se pueden hacer de magnéticos. No, ahorita vamos a eso. ¿Okay? Bueno, pues ya mencionábamos ahorita que pues hay ciertos materiales que son intrínsecamente magnéticos, ¿ok? No sé si alguna vez has visto o has escuchado ese experimento en el que si yo algo lo cargo con electricidad, y lo acerco a un chorro de agua, el chorro de agua se va a mover. Ah, no, bueno, creo que había escuchado, pero nunca lo he aplicado ahí. ¿Nunca lo has intentado? No. Bueno, pues eso se llama diamagnetismo, ¿ok? Es un material ligeramente que tiene esta diferencia de espines, por así decirlo. Tiene esta diferencia de espines, pero no es tan grande como en el cobalto o como en el hierro, ¿ok? Así que, por lo tanto, si yo la afecto con un campo, lo que se produce es un dipolo inducido, ¿ok? Se imagina que tengo una esfera, ¿okay? donde los campos están distribuidos de manera igual, o sea, no hay mucha diferencia. Pero le acerco un campo fuerte y este campo va a provocar una alineación del campo esférico. Te lo puedes imaginar con que tienes tu pelotita, le acercas un imán, que es mi mano, y al presionarla se achata y se vuelve una elipse, ¿ok? Y en una punta de acá va a ser positiva y en la de acá va a ser negativa. Eso es un dipolo inducido. Ok. Bueno, pues algunos elementos que son diamagnéticos son la plata, el plomo o el agua. ¿Ok? Ahora bien, regresamos un poco con los elementos ferromagnéticos. Hay elementos que son magnéticos, pero sus compuestos ya no lo son. Ok. O sea que el estado puro es magnético, pero ¿con alergia, tal vez? ¿O cómo, qué te refieres? En sus compuestos. El óxido de hierro, por ejemplo, no siempre es tan magnético como el hierro mismo. ¿Okay? Y bueno, pues esto ¿por qué se da? Porque bueno, justamente cuando hay reacciones químicas, pues hay cambio en los orbitales, cambio en los electrones, cambio en el alineamiento, y pues ya no quedan tan igual como antes. Yeah. Por eso, por ejemplo, el agua pues es diamagnética, y por otro lado, lo que nos queda es el paramagnetismo. ¿Ok? El paramagnetismo es como un punto medio entre el diamagnetismo y el ferromagnetismo. ¿Ok? Por así decirlo. Porque, de hecho, creo que la pregunta que iba a hacer a continuación, creo que va muy de la mano. El ferromagnetismo solo se hace de una carga, ¿no? Es una muy buena pregunta. Y no. En el magnetismo no hay monopolos. Siempre que hay un campo, volvemos al ejemplo que te decía yo con la esfera, ¿ok? Al achatarla, estaba neutra, ¿ok? No es que no hubiera campo, es que bueno, sí tenía un campo, pero estaban distribuidas las cargas. Sí, equilibrado. Ajá, al acercarle un campo más fuerte, se van a redistribuir las cargas, ¿ok? Las positivas se van a ir para un lado y las negativas para el otro lado. Ok. O el norte por un lado y el sur por otro lado. Sí. ¿Okay? Siempre, si yo agarro este elipse y lo aparto a la mitad, las cargas se van a redistribuir de tal manera que si yo vuelvo a achatar estas dos esferas que hice, igual tengo un campo positivo y un campo negativo. Sí, o sea, de estar así, quedan como dos, es como ahora son otras dos, ¿no? Así. Exactamente. Pues, exactamente. No hay monopolos, no hay. Nunca se ha visto, o sea, hay algunas teorías que apuntan a que pudiese haber monopolos, pero en la práctica no se ha conseguido. Sí, ok. En la práctica no. Y tampoco es una teoría fuerte, tampoco es el consenso científico, por ejemplo. No es algo que quizá el sueño. No es algo que se diga que eso es. ¿Okay? Es como, por ejemplo, con el gravitón, cuando platicábamos de la gravedad, pues decíamos que, pues, nunca nadie lo ha visto. Pero pues sí hay una fuerte evidencia, ni siquiera es evidencia, sí hay un fuerte trasfondo teórico que predice su existencia. ¿Okay? Y tan así que pues se le sigue buscando. A los monopolos, por otro lado, pues también el trasfondo teórico tampoco es tan alto,
y pues por eso tampoco se le busca tanto. Sí hay algunos científicos que lo buscan, pero bueno, si lo encontraran sería una gran revolución científica, porque pues sería reducir a lo menos posible un campo magnético, un polo magnético. Sí. ¿Ok? Y bueno, entonces tenemos a los paramagnéticos, a los diamagnéticos y a los ferromagnéticos. Por ejemplo, como paramagnético tenemos al aluminio, al aire y al paladio. ¿Ok? Que son metales en los que tú puedes pegar cosas en tu refri, pero que aún así no... ¿Alguna vez nunca pegaste nada de ningún imán en un pizarrón? Creo que sí. O sea, pero... Se pegaban muy débilmente, ¿no? Ajá, sí, sí. Es justamente por eso. Eso es un ejemplo de paramagnetismo. Ah, ok. Que es... Sí. Que dices que es como un punto medio, pero me imagino que es como una carga débil. Ajá, sí. Y bueno, pues en general, eso es el magnetismo. ¿Ok? Es una propiedad de los electrones que pues vaya, que puede ser pues vaya, o sea, es que volvemos a que es un electrón, pues la parte más pequeña de un campo eléctrico y que puede afectarse y pues, que puede ser afectado por él. Ok. Y pues bueno, en pocas palabras, pues teóricamente toda la materia tiene algún grado de magnetismo. Hay, por ejemplo, de cosas curiosas que fíjate, a uno no le gustaría mucho esta mención. El que recibió el premio Nobel, bueno, los que recibieron el premio Nobel por el desarrollo el descubrimiento del grafeno, antes de que tuvieran ese premio Nobel, tuvieron un premio Ig Nobel. Ok. El premio Ig Nobel son los racis, por así decirlo, no tan así, pero más o menos, de la física. Son premios que, vaya, es un certamen que premia a los experimentos publicados más jocosos, es la palabra. ¿Ok? André Geim, el descubridor del grafeno, se ganó un Ig Nobel por haber hecho levitar una rana con imanes superconductores. Wow, ok. Y publicaron un artículo de eso. Así que pues técnicamente todo cuerpo es susceptible al magnetismo. Ah, ya, o sea, la rana como tal no tenía magneto, sino que fue, o sea... Pusieron un imán abajo y la rana estuvo volando por ahí. Hay videos en internet, o sea... Improvisó un imán con una rana y un imán que tenía. Ajá. Sí. O sea, Wow, ok. Entonces, a ver, ahora aquí la pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre gravedad y magnetismo? muy buena pregunta. Bueno, pues para empezar, la gravedad no tiene signo, no tiene carga. Claro. La gravedad únicamente es por la magnitud de la masa y ya. Es una atracción aparte, ¿no? O sea, no hay una repulsión. Sí, exactamente es una atracción. Fíjate que esto sí es muy interesante que lo preguntes, porque bueno, a mí me gusta mucho pensar que es la forma en la que se entiende la física, ¿ok? Lo de la repulsión y atracción lo podemos entender con la ley de Coulomb, ¿ok? Que modela más en la atracción y repulsión de cargas eléctricas, pero también es aplicable para campos magnéticos, ¿ok? La ley de Coulomb es exactamente la misma ley lo mismo que la ley de la gravitación universal de Newton, solo que aquí sí le ponemos signos a las cargas. Con un signo negativo se atrae y con signos iguales se repelen y con signos negativos se atraen. Diferentes. Ajá, sí, con signos diferentes, perdón. Ahora, lo interesante de esto es que esto es una forma de explicar con números, explicar con matemáticas, cómo es que algo con cargas iguales disminuye la distancia entre los dos. Con signos diferentes. Dije eso. Igual. Con signos diferentes, Reducen la distancia. Exactamente. ¿Y cómo es que algo con signos iguales, pues incrementa la distancia entre los dos? Oh, ok, sí. O sea, sí, justamente es una forma de ponerle palabras al fenómeno. A mí se me hace como ese tipo de cosas pues, son muy bonitas. O sea, tenemos una magnitud de carga y pues si quiero yo, a diferencia de la gravedad que es únicamente atractiva, pues aquí si le pongo signos ya puedo decir que es repulsiva o atractiva. Y esto es muy interesante porque volvemos a... La gravedad tiene que ver con la masa. Ajá. Exclusivamente, ¿no? O sea,
Sí. Mientras más masa, hay más temas de gravedad. No digo, también tiene que ver un poco la distancia y otras cosas, ¿no? Sí, Pero es un tema de pero masa. sí. Ajá. Y acá no, acá es un tema de cargas, es un tema de electrones. Es un Exactamente. tema de átomos, vaya. No solo de electrones, porque acuérdate que los protones, pues también tienen carga. Claro, Tienen la claro, misma pues, carga del electrón. ajá. Sí. Y entonces, acá lo que tiene es que, como dices, tiene una capacidad de repulsión y una capacidad de atracción. Ahora, qué bueno que pues ahí ya hay como leyes, como dices, ¿no? Que te permiten identificar y todo eso. ¿Qué aplicaciones tenemos hoy en día del magnetismo y todo eso? Más allá de jugar con imanes. Y raro. Uy, no, pues habría que preguntarle a Tesla. Ok. Mira, aquí en México, si bien gran parte de la energía que consumimos proviene de fuentes renovables, de quema de carbón y de combustóleo, también una gran parte de la energía que consumimos viene de fuentes hídricas, de represas y de... Esta es una aplicación que se le ocurre a Tesla. Órale. Con bobinas, de hecho, ¿no? Exactamente. Tenemos pues un motor. Vaya, si yo tengo algo que hago, yo hago mover algo, así hago mover algo y ese algo le pongo unos imanes o algunas cuestiones de estas y lo pongo alrededor de unas bobinas, pues voy a generar electricidad, voy a mover electrones. Ya, claro. Así que pues esa es la gran aplicación. Okay. A final de cuentas, por ejemplo, el motor eléctrico. Mira, si quieres un ejemplo más sencillo, porque cuando hablamos de motor pensamos en automóviles, pero un ejemplo similar es el ascensor, los elevadores. Elevadores funcionan con motores eléctricos. Mira, no sé, pensaba que era un poco de contrapesos, mecánica y... Pues como los subes y los bajas. Sí. Granitos, no. O fue un gigante poniendo pesas. Un gigante de rocas. No. Sí, es un ejemplo, pues en general para producir los ventiladores, los aerogeneradores, o sea, toda aquella cosa que puede moverse y yo le puedo pegar unos imanes, me va a generar electricidad. Esa es la raíz de la idea. Con pasos más, con pasos menos, eficiencia más, eficiencia menos, pero incluso mira, el hecho de que tú estés recibiendo mi voz proviene justamente de la aplicación de esto. Sí, con micrófonos y bocinas tienes toda la razón. Exactamente, o sea, es algo... Ay, ya me emocioné, ya, es algo muy bonito, muy bello, Ay, no te vas a emocionar de decirte que ya estamos cortos de tiempo. Para ir cerrando, hay un capítulo de Cosmos con Neil deGrasse Tyson, donde platica la vida de Michael Faraday, que me gusta mucho cómo termina, porque pues justamente de las cosas que comenzó la revolución industrial fue el descubrimiento de la electricidad. Y que fue gracias que Michael Faraday dejamos esclavizarnos unos a otros. Un poquito. Ya no tanto como antes, ya no más 8 horas. Que justamente los descubrimientos de Michael Faraday nos consiguieron en la humanidad millones de trabajadores trabajando para nosotros en cada momento. Millones de trabajadores que nos traen luz a nuestras casas, que nos traen sonido, que nos traen todas estas cosas. Mecánica, todo esto. Vaya, sí, es una forma muy bonita, sí. Exactamente. Y pues bueno, es el cierre. Wow, ¿quién lo diría? Yo pensaba que íbamos ya que andaba como un poco el tema musical, pensé que esto de Magneto iba a ser más interesante, o es su efecto de los X-Men. Sí cerró con algo de música. Sí, ándale, con pero wow. Este tema está muy buenísimo. Vamos a tratar de traer a la mesa la tercera y cuarta fuerza fundamental, que van de la mano, ¿no? Sí, sería interesante hablarlo. Voy a checarlo. Sería un muy buen tema. Sí. Hay que checarnos, hay que abrirnos una cuenta en el YouTube morado y ver Chernobyl también, ¿no? Uf, de hecho es una muy buena propuesta. Es que bueno, sí. No deja de ser una serie entretenimiento. Sí, claro. Pero explican muy bien en muchas cuestiones cómo puede entenderse la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear. Y esto está muy interesante. De hecho, creo que cuando lo mencionaste las fuerzas fundamentales se me hizo como muy curioso porque yo no me imaginaba que todo se reducía a esto, ¿no?
Y a pesar de todo, pues el entendimiento científico aún así es muy básico. Eso me encanta, o sea, hemos desarrollado muchas cosas, pero al mismo tiempo es como todo se reduce a esto. Sí, o sea, cualquier cosa es esto, pero con pasos extra. Ajá, ándale, tal cual. Y pues bueno, sí, ya nos alargamos un poquito, esperábamos que fuera un capítulo corto, pero pum, otra vez nos alargamos. Es un tema muy bueno. Me preocupaba un poco porque veía que siempre estábamos como dando vueltas, pero ya vi como a dónde tenías que llegar para llegar a todo esto. Está impresionante eso del magnetismo. Y, perdón, y creo que es importante también, o sea, conocer las bases. Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, también, ya para también el último comentario, la primera ingeniería que surgió fue la ingeniería civil. Bueno, antes de la ingeniería militar. Un saludo a Da Vinci, por eso. Luego la ingeniería civil, y ya junto con, de la mano con la ingeniería, con la revolución industrial, surgió la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica. Y ya al final de esto, pues la ingeniería química, que es mi profesión. A ver. Y pues bueno, pues pues ponles de Magneto, pues, órale. Sí, ahora sí, ¿no? Arrancamos con Oh, supiste amar. No, espera. Miguel. Sí. Ay. Pero, mira, hoy aprendimos bastante. La verdad es que vuela, porque esa. Clásica. No, ¿qué te iba a decir? Tenemos que cerrar por hoy. La verdad es que fue muy interesante. No me lo había esperado. Es un temazo. Agradecemos mucho que nos sigan. Creo que los hemos tenido un poco como descuidados por estos cambios, esta tradición. Agradecemos mucho como la oportunidad. De todas formas, vamos a tratar de reactivarnos. Vamos a tratar de ya tener en poco tiempo. Si no es la siguiente semana, ya la que sigue después de esa ya. O sea, ya esperamos que ya el que sigue sea como el último capítulo forzado a distancia. O sea, que como te decía, que los programas que sean de distancia sean por elección, no tanto porque es lo que tenemos. Y por lo demás, pues estamos en YouTube, estamos en Spotify, vamos a también ya Facebook, Instagram, TikTok, no dejen de consumirnos. Agradecemos mucho a la gente que nos sigue, agradecemos mucho a la gente que consume y más aún agradecemos que nos vean y que se cuestionen un poquito lo que estamos diciendo, ¿no? Porque como dice Jorge, uno no tiene la verdad absoluta, de hecho, en teoría no hay verdad absoluta, ¿no? Exactamente. Entonces, no dejen de comentar, de preguntar y aquí estamos, como siempre, a la orden para el desorden. A ver. Claro, aquí andamos. Aquí andamos. Muy bien, soy Carlos Peña. Jorge Granados, aquí al pie del cañón. Nos veremos la próxima semana. Cuídense. Turu.